Armando Regil Velasco es licenciado en Negocios Internacionales, graduado con mención honorífica por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Estudió Economía y Políticas Públicas en Georgetown University y diversos diplomados en la University of International Business and Economics de Beijing. Es presidente fundador del Instituto de Pensamiento Estratégico Ágora, AC, así como del movimiento 1 Millón de Jóvenes por México. En 2010, fue seleccionado uno de los 10 potencialistas en México por American Express y participó como el ponente más joven en TEDxDF. Es miembro de la comunidad global Global Sharpers Mexico City Hub, iniciativa del Foro Económico Mundial, miembro de la Comisión Ejecutiva de Más Ciudadana AC y socio de Caras Políticas. Tiene 2 libros publicados, La Respuesta Eres Tú en el 2006 y 1 Millón de Jóvenes por México en el 2012. Actualmente escribe para medios como la revista Expansión y para los periódicos El Economista y El País. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta sección de entrevista. Mi nombre es Adriana Sánchez y mi compañera es Daniela Frutos. El día de hoy nos encontramos con Armando Regil, creador del movimiento 1 Millón de Jóvenes por México. Hola, Armando. Muchas gracias. Buenas tardes. ¿Cómo te encuentras esta tarde? Bien, muchas gracias. Qué bueno. Bueno, empecemos con la entrevista. Hablando de Armando como un joven emprendedor. En el 2006, tú escribiste un libro titulado La Respuesta Eres Tú, en el que tuviste contacto con 42 líderes mundiales y los entrevistaste, ¿no? Bueno, ¿nos podrías decir por qué consideras que estos personajes son importantes para motivar e inspirar a los jóvenes que quieren ser emprendedores en este país? Muchas gracias, por supuesto. Mira, sí, a los 19 años decido escribir este primer libro. La inspiración de ese libro fue el Papa Juan Pablo II por una razón. Tuve oportunidad de conocerlo a los 15 años y eso me despertó un gran interés en el tema del liderazgo y de lo que los líderes pueden lograr transformar. Pero cada vez que me preguntaba cómo puedes generar un cambio, llegaba a la misma conclusión, que empieza por nosotros mismos. Por eso el título del libro es La Respuesta Eres Tú. Cuando decido que el tema sea liderazgo y yo no tengo esa experiencia, ¿quiénes sí la tienen? Entonces invité a 42 líderes de 21 países a que se sumaran en el libro compartiendo un mensaje con los jóvenes. Y son historias extraordinarias, cada uno es distinto, pero cada uno aporta desde su experiencia lo que ha sido relevante para construir una historia de éxito, para inspirar, demostrando que el futuro no está definido, que depende de nuestra capacidad de soñar en grande, de hacer que las cosas sucedan, y cada uno de ellos desde distintas posiciones lo fue demostrando. Entonces el mensaje que ellos dan desde la experiencia y el mensaje que yo doy desde esta reflexión fue lo que finalmente pues hizo que sucediera este libro hace ya unos años. ¿Qué fue lo que tú aprendiste personalmente de estos líderes? Mira, fueron muchos aprendizajes, muchas lecciones importantes, porque cada uno de ellos te aporta algo extraordinario. Cada uno es un mundo, pero hay un común denominador sin duda, y es que cada uno de ellos se ha atrevido a ser diferente, se ha atrevido a apostar, a cambiar aquello que primero estaba en su entorno más inmediato, convencidos de que todo puede suceder, convencidos de que a pesar de que mucha gente te diga que no se puede y cómo no lo vas a lograr, tú tienes que tener el valor para desafiar todos esos pensamientos y esas críticas, ir abriendo camino, creando oportunidades y bueno, sobre todo con esa visión y esa capacidad de demostrar que cuando hay algo que valga la pena, otros se entusiasman y después suman, porque una cosa que hacen estos líderes es, lo tienen muy claro, la palabra mueve pero el ejemplo arrastra, entonces hay que poner el ejemplo. Ahora bien, termina tu vida universitaria, sales de tu carrera y como cualquier universitario se dedica a buscar un empleo. ¿Cómo fue esta etapa para ti de tocar puertas, de pedir apoyos? Muchas gracias. Mira, en lugar de tocar puertas y pedir empleo, fue distinto porque a la mitad de la carrera hice esta reflexión. La vida es muy corta, venimos a ser felices. Yo creo que es el propósito. A veces nos complicamos y nos enredamos, pero el propósito es ser felices. Y para ser felices tenemos que no solamente conformarnos con hacer lo que nos gusta, tenemos que buscar lo que nos apasiona. Entonces, en ese que me apasiona me di cuenta que la carrera me gustaba mucho. Había estado en 3 cumbres de APEC, había hecho una misión comercial en Asia. Estaba muy enfocado en eso, pero me di cuenta que no me apasionaba del todo. Entonces, al dar ese giro, tuve oportunidad de conocer un mundo distinto, este mundo de ideas, de los think tanks, aprender de cómo se habían transformado otros países, y eso me inspiró y decidí crear esta institución desde la carrera. Entonces empecé a trabajar en toda la planeación, de tal forma que cuando me gradué, en lugar de salir a buscar trabajo, lo que hicimos fue dar vida a esta organización, fundar IPEA y dedicarme de lleno a trabajar ya en el instituto.
Muy bien. Bueno, fundas este proyecto 1 millón de jóvenes por México. ¿Qué fue lo que te motivó, lo que te llevó a hacerlo, viendo la situación actual del país, ¿no? Claro, mira, fue muy interesante porque en 2008 empezamos a trabajar con IPEA como un think tank que identifica jóvenes talentosos en las universidades, los forma y genera proyectos de investigación para hacer propuestas de política pública. El proceso fue y es muy interesante, pero ahí nos dimos cuenta que faltaba algo, que faltaba primero despertar muchas más conciencias en todo el país, de tal manera que no importa quién gobierne, los ciudadanos tengamos mayor capacidad de ser escuchados, de ser interlocutores, de participar y de hacernos responsables de lo que nos toca para cambiar nuestro propio entorno. Entonces, la manera de articular un esfuerzo mayor era creando una red, y por eso pensamos en este gran sueño de 1 millón de jóvenes por México, para crear un contrapeso ciudadano, para crear un músculo que tenga esa capacidad de identificar los temas más importantes en el país y de moverse en esa dirección, generando soluciones y propuestas que ayuden a cambiar. Ok, y bueno, sabemos que un proyecto tan grande como lo es 1 millón de jóvenes por México requiere de apoyo y de ayuda de la gente. ¿Cómo fue tú que vendiste esta idea a las personas o cómo lograste convencer para que te apoyaran? Mira, primero requieres una profunda convicción de lo que estás haciendo y por qué lo estás haciendo. Lo que hice fue escribir un segundo libro, el libro de 1 millón de jóvenes, para explicar la visión de México hacia el 2050, cómo queremos que sea este país en el que vamos a vivir, cómo vamos a hacer que eso suceda, una propuesta de agenda de libertad y corresponsabilidad para aterrizar eso, y a partir del libro quedó muy claro y muy bien explicado hacia dónde nos teníamos que mover. Entonces la verdad fue extraordinario porque el libro generó credibilidad y el reto era de la idea al libro y del libro a la acción. Muy bien. Muchas gracias, Armando. Volvemos enseguida, vamos a un corte comercial. Estamos de vuelta aquí en esta sección de entrevista con Armando Regil. Armando, bueno, siguiendo con esta entrevista, actualmente los jóvenes mexicanos no consideran que la situación en su país sea buena debido a la corrupción, a la falta de empleo y a la falta de oportunidades. ¿Me podrías decir cómo lograste motivar y mover a estos jóvenes para que se unieran a tu movimiento? Mira, algo muy importante es, lo decía hace un momento, mostrar cómo sí se pueden hacer las cosas. Sabemos que problemas hay muchos y siempre ha habido y los va a haber. Lo importante es cómo nos vemos nosotros frente a esos problemas. Si creemos que somos parte del problema siempre o si sabemos que somos parte de la solución. Lo que hemos hecho ha sido demostrar con pequeños casos de éxito, con pequeñas victorias, que vale la pena esforzarse y que vale la pena trabajar para que eso se resuelva. Al final el futuro no está definido. ¿De qué va a depender lo que va a pasar en México o si se resuelven o no esos problemas? Solamente de nosotros, solamente de esa capacidad que tengamos para asumir nuestra responsabilidad y para entender que cada uno podemos hacer algo. La mejor forma de motivarlos es cuando se prueban a sí mismos que son capaces de ser parte de esa solución. Es importante tener, creo, como referencia liderazgos de otros países, gente que ha logrado cambios importantes a pesar de muchos obstáculos. ¿Cómo se han creado esas historias de éxito? Hay que conocerlas, porque de ahí viene buena parte de la inspiración. Entonces hay que demostrar con hechos que todo es posible y que este estado de pobreza, de corrupción, de inseguridad no es permanente. Puede ser pasajero, depende de nosotros y de si realmente entendemos que no solo es responsabilidad del gobierno. Tenemos que hacer como ciudadanos la parte que nos toca. Hablemos ahora un poco acerca del liderazgo de 1 millón de jóvenes por México. Es un movimiento que últimamente ha tenido mucha fuerza, ha tomado muchísima fuerza en la República Mexicana. ¿Tú a qué crees que se deba el éxito de este proyecto? Mira, el éxito de cualquier organización depende de la gente, porque la gente, los jóvenes, en este caso quienes integramos la red, si no hubiera jóvenes, pues no habría red y no habría ningún éxito. La verdad es que desde un principio lo pensamos muy bien, cómo evitar caer en errores que habíamos visto de otros casos o de otros momentos. Para que esto tenga éxito se requiere una visión de largo plazo, que la tenemos, está planteada en el libro. Si no sabes a dónde vas en la vida, pues vas a llegar a cualquier parte. Entonces tienes que saber primero hacia dónde quieres ir. Una vez que sabes hacia dónde vas, es cómo vas a llegar hasta allá. Entonces nosotros planteamos una visión, planteamos una estrategia,
Planteamos los cómo a partir de una propuesta de agenda de libertad y corresponsabilidad, en donde identificamos los temas más importantes del país y no solamente decimos esto hay que exigirle al gobierno, que es importante exigir y vigilar, pero más importante todavía es yo a qué me comprometo como ciudadano. En la vida no podemos exigir lo que no estamos dispuestos a dar. Entonces, una vez que hay visión, que hay agenda, que hay estrategia, que se aterrizan los cómo y que estos jóvenes que hoy participan en la red deciden hacer las cosas en su propia ciudad, en su propio estado, eso es lo que da vida a una organización como 1 Millón de Jóvenes por México, y por eso nos movemos hacia adelante dando estos resultados. Por eso el éxito depende totalmente de la gente, y la gente de la convicción, de la pasión y de tener claridad de ideas, de valores para que las cosas sucedan de manera correcta. ¿Y qué crees tú que ha sido lo más llamativo para que tantos jóvenes se unan a tu proyecto? ¿Qué les ha llamado la atención a cada uno de ellos? Yo creo que claramente sentir y ver que hay un espacio en donde pueden pensar, expresar, actuar diferente, en donde desde una trinchera ciudadana, sin necesidad de estar en un partido político, hoy se pueden hacer muchas otras cosas, porque hay un gran desencanto, esta corrupción y este abuso del poder y esto que ha sucedido prácticamente en todos, hace que mucha gente a veces sienta que no hay manera de participar o de incidir. Entonces, cuando se crea una alternativa desde la cual los jóvenes saben que pueden hacer algo y se prueban a sí mismos capaces y ven el resultado, eso es lo que los inspira. O sea, abrir ese espacio ha sido fundamental y por eso creo que se ha avanzado con éxito. Muy bien. Bueno, dentro de este proyecto que busca cambiar a la sociedad, ¿qué cambios crees tú que se necesiten que se necesiten hacer en este país, ¿no? Que los jóvenes deban cambiar. Yo creo que el primer gran cambio, y también lo digo en el libro, la primera gran reforma, ¿no? Ahora que se habló de las reformas estructurales tan importantes para generar cambios de fondo, la primera gran reforma es una reforma de carácter personal. O sea, el cambio, como lo digo en la respuesta de esto, empieza por cada uno de nosotros. Eso lo tenemos que entender. Todo lo que hay allá afuera, todo lo que nos rodea, que nos preocupa, que nos duele, que nos gusta, etcétera, es un reflejo de lo que nosotros pensamos, de lo que decimos, de lo que hacemos, bueno y malo, pero hay que entender algo muy importante. También es reflejo de lo que hemos dejado de hacer. Cuando nosotros no asumimos nuestra responsabilidad y nos lavamos las manos y decimos eso que lo resuelva alguien más o el gobierno, estamos dando carta abierta a que lo hagan de cualquier forma. Por eso insistimos que el cambio es personal. Tiene que venir de entender nuestra propia libertad y de ser responsables. Porque si nosotros no empezamos por ahí, nadie lo va a hacer por nosotros. Si tú eres capaz de empezar por ti y de dar ejemplo, que es lo que hace un líder y que es lo que buscamos que hagan todos estos jóvenes, lo que decía hace un momento, la palabra mueve, pero el ejemplo arrastra. Tú eres capaz de inspirar a otros por tus acciones, no por tus palabras. Porque las palabras se las lleva el viento, pero tienes que empezar por ti. Y tú, generando un cambio en tu propio entorno, generas que eso se vaya multiplicando. Por eso la verdad es que es tan importante por dónde se empieza por uno mismo, y eso hace que otros se inspiren al ver el ejemplo y que otros decidan empezar a participar y que se vaya haciendo una cadena. Estamos hablando mucho acerca de conceptos de jóvenes que deben de ser líderes y tomar acciones por su país. Para ti, en lo personal, ¿qué es un líder? Un líder es una persona capaz de, como lo define Steve Forbes en un libro extraordinario que se llama Power, Ambition and Glory, una persona que es capaz de desafiar el pensamiento convencional de su época, que tiene esa claridad de ideas, ese valor para defenderlas, que tiene esa visión para saber a dónde hay que ir, cómo generar oportunidades para sí mismo y para otros, cómo inspirar con el ejemplo, cómo hacer que las cosas sucedan. ¿Qué te parece si al regresar del corte nos platicas un poco acerca de qué características debe de tener un líder joven? Con mucho gusto. Vamos a un corte y regresamos con el siguiente bloque. Regresamos de este pequeño corte comercial. Nos encontramos aún con Armando Regil, y antes de irnos al corte comercial le preguntaba yo qué características tenía o debe tener un líder joven. Esa es una gran pregunta. ¿Por qué? Porque primero hay que partir de esa capacidad de creer que todo es posible. Entonces, un líder tiene que tener, en mi opinión, por definición, fe y esperanza. Alguien que sea pesimista no puede ser líder, porque si no crees en ti y no crees en un mejor futuro, no vas a hacer nada para que suceda. Para mí es muy importante recordar
que hay lecciones que a veces no aprendemos, pero que son y están ahí a lo largo de la historia. No es casualidad que desde la antigua Grecia, en el templo de Delfos, lo que estaba escrita, la máxima era: conócete a ti mismo. Un líder que no se conoce a sí mismo no puede ser líder, porque no podemos dar lo que no tenemos. Entonces, si tú no te conoces, si no sabes cuáles son tus cualidades, tus defectos, tus fortalezas, ¿cómo vas a poder servir a otros o querer dar ejemplo? Una vez que te conoces a ti mismo, primer cualidad de un líder, autoconocimiento, es el amor propio, tener autoestima. Si tú no tienes amor por ti mismo, no puedes dar amor a los demás. Y quien no tiene amor propio y no ama a los demás, permite muchas cosas en su vida. Permite que le insulten, permite que le humillen, permite todo tipo de cosas. ¿Tú qué buscas en un líder? Buscas a alguien con quien conectes, alguien que te inspire. Entonces tiene que ser alguien que tenga esa seguridad en sí mismo, ese amor propio, ese autoconocimiento, esa claridad de ideas, ese valor, ese carácter. No alguien que esté titubeando, una persona que sabe lo que quiere y persevera hasta alcanzarlo. Hoy tristemente vemos líderes a todos los niveles que al primer manotazo brincan y cambian de opinión, o que al primer billetazo cambian sus valores o sus principios. Eso no es liderazgo. Entonces, creo que es una gran pregunta, porque nos debería hacer pensar a fondo qué clase de líderes queremos ser y a qué clase de líderes queremos seguir, ¿no? Porque de eso va a depender en buena parte nuestro futuro. Muy bien. Bueno, ahorita existen muchas propuestas hacia los jóvenes en tu movimiento, pero actualmente, ¿cuáles son las acciones que están haciendo estos jóvenes para mejorar a México? Mira, es muy interesante porque cada una de las ciudades en las que trabajamos tiene necesidades diferentes, preocupaciones. Lo que hemos hecho es, la agenda de libertad y corresponsabilidad que se planteó en el libro del millón se aterriza a la realidad a partir de lo que cada equipo identifica. Entonces, cada uno de estos grupos de jóvenes va viendo qué se necesita en mi ciudad, se van vinculando a los gobiernos locales, estatal, municipal, a empresarios, a otras ONGs de jóvenes, a medios de comunicación locales, para empezar a tejer esas relaciones que permitan ir resolviendo esos problemas. Entonces, lo interesante es que cada uno de estos nodos o equipos hace este trabajo a nivel local, y después es la suma de todos los equipos trabajando en los grandes temas nacionales, empujando en México. Por ejemplo, en el Congreso el año pasado, un gran logro del Millón de Jóvenes por México fue haber logrado la aprobación de la iniciativa ciudadana, una figura que a partir de ahora permite que cualquier ciudadano mexicano, cualquier organización cumpliendo una serie de requisitos, pueda proponer iniciativas de ley ante el Congreso. Eso antes era impensable, porque era una facultad exclusiva de los legisladores y del presidente. Hoy los ciudadanos lo podemos hacer. Ese fue uno de los más grandes logros de 1 millón de jóvenes por México. Bueno, actualmente sabemos que escribes para medios tales como El Economista y El País. ¿Me podrías decir cómo te abriste puertas para escribir en estos diferentes medios, para que te llamaran? ¿Y tú escribes lo que piensas o ellos te dicen que debes escribir? Qué buena pregunta. Fue una invitación de los editores. La verdad, yo me siento muy honrado y muy agradecido de poder compartir cada semana ideas a través de estos medios, de poder tener un alcance, de llegar a muchísima gente que lee estos artículos y que luego los tuitea y los retuitea, y en Facebook. Las redes sociales son una maravilla, que también deberían de darnos a los jóvenes una enorme esperanza de lo que hoy podemos lograr. Antes era impensable lograr mucho de lo que hoy podemos hacer. Hoy tenemos a nuestro alcance herramientas que de verdad podemos y debemos utilizarlas para hacer el bien. ¿Cómo llegué? Por invitación. Nunca he recibido una línea de tienes que decir esto o no puedes decir esto. Lo digo con total apertura, me siento muy agradecido de tener esa libertad de poder escribir lo que yo considere, de poder hacer estas reflexiones constantemente y de tener esa capacidad de decir lo que se tiene que decir como se tiene que decir. Porque yo creo, y ustedes como periodistas, la sociedad tenemos que ser cada día más exigentes y comprometernos con la verdad. Hoy estamos pagando en este país las consecuencias de aceptar la mentira, de tolerar el abuso, pero eso es porque a mucha gente no le conviene que se digan las cosas como son. Yo he tenido la fortuna, a través de estos medios, de las conferencias que doy y de cualquier foro en el que me expreso, de decir lo que creo, por qué lo creo, y sobre todo siempre asumiendo ese compromiso con la verdad y con la defensa de la libertad. Muy bien, muchas gracias. No aceptamos más excusas. Fue un artículo que tú escribiste para El Economista, en el cual nos remitimos a que como sociedad civil debemos exigirle a nuestros representantes que hagan su trabajo, debemos pedirles que sean honestos con la sociedad. Si tú tuvieras una oportunidad de ser presidente de la República, ¿qué sería lo que tú harías? Por este gran país,
Esa es una gran pregunta porque hay tantos temas y tan complejos, pero yo sí creo que lo primero que tenemos que entender es cuál debe ser realmente el rol del gobierno y cuál es el rol de los ciudadanos. Desde ahí hay que redefinir. Yo creo también que hay que repensar este país. Es un país extraordinario en toda la extensión de la palabra. Y en la realidad no lo estamos reflejando. No es posible que tengamos el nivel de pobreza, de corrupción, de impunidad, de crimen, de todo lo que pasa. Entonces, estos desafíos nos plantean la gran oportunidad de decir, ok, está sucediendo todo esto, ¿cómo podemos resolverlo? Pero no solamente esperando que un gobierno paternalista se encargue de todo. Ese ha sido el gran error. Entonces, como gobierno, ¿qué es lo que toca hacer? Primero, una reflexión profunda, decir, ¿cuál es el rol realmente? El gobierno debe tener un rol muy acotado por el Estado de Derecho en ciertos temas y todo lo demás le corresponde a los ciudadanos hacerse responsables. Muy bien, Armando, hemos llegado al final de la entrevista. ¿Algún consejo que quieras darle a los jóvenes que desean ser líderes, emprendedores, para mejorar la situación de su país? Yo les diría, crean en ustedes mismos, creamos en este país y sueñen en grande. De verdad, que nada los limite, que ninguna persona que les diga que no les haga realmente creer que es imposible, porque el futuro no está definido. Esa es una gran noticia. Depende de nosotros, de nuestra capacidad de soñar, pero después, porque hay gente que es muy soñadora y que tiene muchas ganas. Si tú a los sueños no les pones un tren de aterrizaje como a los aviones, si los aterrizas en la realidad, los bajas, no transforman la realidad. Entonces, creer en ti mismo y hacer que las cosas sucedan es el primer paso para que eso vaya detonando una serie de cosas en el camino, abriendo puertas, generando más oportunidades, y quien emprende y quien decide tomar un camino como este se sorprende de lo que puede lograr. A mí me pasó, si ustedes me hubieran preguntado cuando empezamos, y ahorita muchas de las cosas que han pasado no las habría ni siquiera imaginado, pero Dios es muy grande, hay que tener fe, hay que vivir con ese entusiasmo y hay que contagiarlo, porque es la única manera en la que vamos a cambiar este país. Muchas gracias, Armando. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta sección de entrevista. Hasta la próxima. ¿Esto lo van a ver las de las nuevas generaciones? ¿Esto lo van a ver? Sí. Ven, Luis. Hola. Bueno, yo fui la que llegó tarde. ¿Ya llegó? Ya llegó la chula. Chula. ¿Qué pasa cuando llegas tarde, chula? Por mí se fue el autobús. ¿Cómo fue tu culpa? ¿Qué estabas haciendo, Chulis? ¿Por qué llegaste tarde? Mi mamá no se levantaba y me llamó. Estuvo muy light y yo la sentí muy tranquis. Me traía como bolita de pico. ¿Por qué? Entrevista nacional. Porque le quieran decir a su profesor favorito. Que no se entere de esto. Saludos. Está rezando por el equipo.
¿En el hotel? En el hotel. La Maris. ¿Estás? Son 69, Sebastián. Pues teníamos un productor medio paranoico. Me aprendí la dirección y el código. Aprendí la dirección y el código. Muy bien. ¿Para qué? ¿Por qué te la aprendiste? En caso de cualquier emergencia. ¿A quién vas a culpar? A Sebastián. ¿Y a qué compañía? Guaca. No tienen sentido del humor. ¿Tú que no has salido? ¿Cómo te la pasaste en el viaje? Muy bien, descansé. ¿Sí? ¿Sí te dormiste? ¿Se Subió durmió? al autobús y empezó a dormir y no se despertó hasta que... ¿Tú también te dormiste? Sí. Ya estando en el hotel no nos entregaban la habitación y necesitábamos peinar los chinos de Adriana y no teníamos tiempo. Tus cámaras que vayan todas con memoria clase 10 y muy bien cargadas. Titulado La respuesta En el que tuviste contacto con diversas personalidades. Bueno, pues nunca había sido productor. Fue como un verdadero reto controlar todo lo que se debía hacer y estar al pendiente de que todo saliera bien y de que todos hicieran su parte, pues a veces es incluso más difícil que nada más estar ahí en la cámara. Las conductoras también siempre estuvieron al 100. Bienvenidos a esta sección de entrevista. Para ti, en lo personal, ¿qué es un libro? La persona que nos tocó entrevistar fue muy buena onda y muy accesible. Vamos con Armando Regil. Jóvenes por México. Es un... Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta sección de entrevista. El éxito de un trabajo tiene que ver con el trabajo previo, ¿no? Con toda la organización. Yo tenía un equipazo. Y que sepas que todo se puede. No hay imposibles. Que no se desanimen por lo que escuchen de nosotros mismos y que todo se puede. La convivencia, el ambiente que hicimos como equipo también fue muy padre y pues esa es como la mayor experiencia y la mayor ganancia de todas, ¿no? Creo que es una experiencia que nadie te va a quitar y que te va a funcionar para toda tu vida. Hasta la próxima.